A veces sentís que estás actuando. No de manera dramática. No como alguien que miente deliberadamente. Sino de esa otra manera, la de estar en una conversación, en un grupo, en una situación cualquiera, y tener la sensación de que lo que está ahí no sos del todo vos. Que hay algo que estás haciendo para encajar, para no generar fricción, para que la situación salga bien. Y que si alguien pudiera ver lo que hay detrás de eso, vería a alguien diferente. Esa sensación tiene nombre, aunque pocas personas la dicen en voz alta. Porque decirla implica admitir algo que se siente como una falla. Como si los demás tuvieran un yo auténtico y firme y vos estuvieras improvisando todo el tiempo. Pero lo que realmente estás describiendo no es falsedad. No es hipocresía. Es algo mucho más específico, y mucho más común de lo que parece. Es lo que pasa cuando el sistema aprendió a adaptarse antes de haber tenido tiempo suficiente para saber que se estaba adaptando. Y eso tiene una explicación que, cuando se entiende, cambia completamente la relación con esa sensación. Y eso tiene una explicación que, cuando se entiende, cambia completamente la relación con esa sensación. Porque la sensación de actuar no es evidencia de que sos falso. Es evidencia de que el sistema que te protege aprendió a hacerlo antes de que pudieras elegirlo conscientemente. Y esa diferencia importa mucho más de lo que parece a primera vista. Porque una vez que entendés de dónde viene esa sensación, la pregunta deja de ser ¿por qué soy así? Y se convierte en ¿qué condiciones me llevaron a construir esta versión? Son preguntas muy diferentes. Y llevan a lugares muy diferentes. La versión que mostrás en público no es igual a la que sos cuando estás solo. Eso lo sabe casi todo el mundo. Pero hay una diferencia entre ajustar el tono según el contexto, que es algo que todos hacemos y que es perfectamente razonable, y la sensación de que lo que mostrás es una construcción. Que la versión que usás para navegar el mundo tiene sus propias reglas, sus propias respuestas, su propio guión ensayado. Y que a veces, en medio de eso, algo en vos se pregunta, ¿pero yo qué pienso de esto en realidad? Hay situaciones donde esa sensación es más intensa. Cuando estás con personas que admiras mucho y querés dar una buena impresión. Cuando estás con personas que no conoces bien y estás construyendo una imagen desde cero. Cuando te hacen una pregunta directa sobre algo que importa y antes de responder de verdad ya apareció la versión filtrada. La que suena bien, la que tiene menos probabilidades de generar fricción. Cuando te reís de algo que no te dio tanta gracia. Cuando decís que sí cuando querías decir que no. No porque hayas cambiado de opinión, sino porque la otra respuesta parecía demasiado complicada para ese momento. Y después de esas situaciones, a veces, queda algo. No culpa exactamente. Algo más parecido a la distancia. Como si te hubieras ido un poco de vos mismo durante ese tiempo y ahora estuvieras volviendo. Como si hubiera habido una persona en tu lugar que manejó la situación y ahora se estuviera retirando para darte el control de vuelta. Hay algo más que vale nombrar sobre cómo aparece esto en las redes. La versión que posteas, la que dejas ver, la que construís en el perfil, tiene una relación específica con lo que sentís que sos de verdad. No siempre de falsedad directa. A veces es simplemente la versión más seleccionada, más curada, más lista para ser vista. Y la distancia entre esa versión y la que existe en privado, la que nadie ve, la que no tiene filtros, a veces se siente más grande de lo que debería sentirse. El problema no es que esas versiones existan. El problema es cuando la distancia entre ellas se siente tan grande que no sabes bien cuál es la real. Cuando actúas tanto que te perdés el hilo de quién sos cuando no actúas. Hay algo que también vale nombrar sobre la sensación específica de estar con personas que te conocen bien. La familia, los amigos más cercanos, y aún así sentirte actuando. Porque si la actuación fuera solo para los desconocidos tendría más lógica. Pero cuando pasa también con las personas de confianza, cuando no podés bajar completamente la guardia ni siquiera ahí, la pregunta cambia. Ya no es sobre la imagen pública. Es sobre si hay un yo genuino debajo de todas esas versiones. O si el yo es solo el conjunto de las actuaciones y no hay nada debajo.
Si reconoces algo de esto, si la sensación de actuar no es completamente ajena, hay una explicación que cambia la forma de verlo. Hay algo más que vale decir sobre la relación específica entre la actuación y el grupo de pares en esta etapa. El grupo de pares es uno de los entornos donde la persona precoz trabaja con más intensidad. Porque el grupo tiene sus propias normas, sobre qué se puede decir, qué se puede opinar, qué tipo de reacciones son bienvenidas, y las consecuencias de salirse de esas normas pueden ser socialmente costosas. El precio de no encajar con el grupo puede sentirse, en esta etapa de la vida, como algo de proporciones mucho mayores de lo que será años después. Y eso hace que el sistema invierta mucho más en mantener la actuación dentro del grupo que en casi cualquier otro contexto. Lo que genera exactamente la sensación que describís, de que te sabes de memoria pero no sabes quién está detrás de las respuestas correctas. Hay personas que llevan esta sensación durante muchos años sin poder ponerle nombre. Que sienten que hay algo que funciona bien externamente, los vínculos, el desempeño, la imagen, y al mismo tiempo una distancia de sí mismas que no pueden explicar claramente. Nombrarla es el primer movimiento. Hay también algo que vale decir sobre la intensidad específica que tiene esta sensación en los momentos de logro. Cuando haces algo bien, cuando algo que hiciste es reconocido, cuando un resultado es bueno, debería sentirse como algo tuyo. Pero cuando la persona fue muy protagonista en el proceso, el reconocimiento llega filtrado. Hay una parte que piensa, sí, pero hice eso con la versión. ¿Podría haberlo hecho sin ella? ¿Lo habría hecho igual de bien si hubiera sido completamente yo mismo? Esa duda, que en teoría debería ser solo inseguridad, en realidad habla de algo más específico. De la dificultad de saber dónde termina la versión y dónde empezás vos. La persona que se siente actuando no está rota. Está en el momento exacto del proceso en que más se siente ese tipo de tensión. La psicología del desarrollo tiene un nombre para lo que estás describiendo, la persona, en el sentido jungiano del término, que es la máscara social, la versión adaptada al entorno. Todos tenemos una. No es un defecto. Es una herramienta que el sistema psíquico desarrolla para navegar contextos sociales diferentes sin exponer todo el tiempo el interior completo. Sería agotador y arriesgado funcionar sin esa capa. El problema no es tener una persona. El problema es cuando la persona se instala tan temprano, tan bien construida, que la persona que está detrás de ella no tuvo suficiente espacio para desarrollarse. Cuando se aprende a adaptarse antes de haber tenido tiempo de saber que se quiere adaptar. Cuando el ajuste al entorno se vuelve tan automático que la propia perspectiva queda en segundo plano, esperando, sin nunca terminar de tomar la delantera. Eso pasa con mucha frecuencia en la adolescencia y en la juventud por razones muy específicas. Este es el momento en que se supone que se está formando una identidad. Se está saliendo del molde familiar, probando quién se quiere ser, descubriendo qué gusta y qué no, qué se piensa sobre las cosas que importan. Pero ese proceso ocurre dentro de entornos, el colegio, el grupo de pares, las redes, que tienen sus propias expectativas muy claras sobre qué tipo de persona es bienvenida. Y el sistema aprende, de manera a veces muy rápida, qué versión de uno mismo genera aceptación y qué versión genera rechazo o indiferencia. El resultado es que la exploración de la propia identidad se hace en parte de manera oculta. Las cosas que gustan sin que encajen con la imagen del grupo. Las opiniones que se tienen y no se dicen porque no cuadran con lo que se espera. Los aspectos de uno mismo que se guardan no porque sean malos sino porque no hay suficiente claridad de que sean bienvenidos. Y ese ocultamiento, repetido muchas veces, produce exactamente la sensación que describís, la de que hay algo detrás del telón que nadie ve. Hay algo más que vale nombrar sobre el origen familiar de la persona precoz. En muchas familias, ser de cierta manera, tranquilo, complaciente, exitoso, visible de cierta forma específica, fue lo que generó más aprobación, más calidez, más presencia de los adultos importantes. Y ser de otra manera, ansioso, contradictorio, distinto, ordinario, generó distancia o incomodidad en esos adultos. El sistema aprendió muy temprano qué versión era más bienvenida.
y construyó esa versión con mucha precisión y con mucha eficiencia. El problema es que esa eficiencia tiene un costo, la distancia de lo propio que no encontró lugar. La sensación de actuar, en muchos casos, es la señal de que la persona fue construida con demasiada anticipación a que hubiera suficiente claridad sobre quién estaba detrás de ella. No falla. No debilidad. Es el sistema respondiendo inteligentemente a las condiciones que tenía disponibles. Hay algo más que vale decir sobre por qué la adolescencia es el momento donde esto se siente con más intensidad. En la infancia, la identidad del niño está más pegada a la familia es el espejo principal, el entorno de referencia. En la adolescencia, ese espejo se complejiza, aparece en el grupo de pares, las redes, las figuras públicas, toda una variedad de posibles identidades que la cultura ofrece y que el adolescente empieza a probar. Y ese proceso de probarse identidades distintas, que es completamente normal y necesario, a veces genera exactamente la sensación de actuar, la de estar usando versiones que no terminan de quedar bien pero que son lo único disponible mientras se construye algo más propio. Entender que la persona precoz fue una respuesta inteligente a condiciones reales no borra la incomodidad de vivir con ella, pero cambia la relación con esa incomodidad. En lugar de ser evidencia de que algo está roto, se convierte en evidencia de que el proceso está activo y de que hay algo que merece más espacio del que encontró hasta ahora. Hay algo más que también vale decir sobre la diferencia entre la persona precoz en alguien más joven y en alguien mayor. A medida que pasa el tiempo y se acumula la experiencia, especialmente si hay vínculos que ofrecen seguridad, contextos donde mostrarse tuvo buenos resultados, la persona tiende a volverse más permeable. La rigidez se afloja. La versión sigue existiendo pero con más flexibilidad, con más capacidad de mostrarse en algunos contextos mientras se protege en otros. Ese proceso no es automático. Requiere las condiciones adecuadas. Pero es posible, y el hecho de poder verlo como un proceso, y no como un estado fijo y permanente, ya cambia algo. La sensación de actuar no se queda en los momentos sociales. Se filtra todo. Se filtra en cómo tomas decisiones importantes. Cuando elegís una carrera, una actividad, una dirección de vida, cuánto de esa elección es lo que querés de verdad y cuánto es la respuesta que encaja con lo que se espera de alguien. ¿Como vos? La pregunta no siempre tiene respuesta clara. Pero el hecho de que sea difícil responderla con honestidad dice algo sobre cuánto espacio tiene lo genuino en esas decisiones. Se filtra en las relaciones. Hay personas con las que mostrás más y personas con las que mostrás menos. Y a veces el patrón no es completamente voluntario, ciertos grupos activan más la actuación automáticamente, sin que lo decidas conscientemente. Y te quedas preguntándote si te conocen de verdad o si conocen la versión que desplegaste ahí, la versión que ese contexto específico pedía. Se filtra en la forma de recibir el reconocimiento. Cuando alguien dice que sos genial, que lo que hiciste estuvo muy bien, que son tus amigos, hay una parte que lo recibe con una distancia específica. Que piensa, sí, pero me vieron actuando. Si me vieran de verdad, si vieran lo que hay detrás, ¿seguirían pensando lo mismo? Esa pregunta puede volverte muy cauteloso con el cariño de los demás. Difícil de recibir plenamente porque nunca estás del todo seguro de que está dirigido a vos y no a la versión. Y se filtra en la forma de estar solo. Hay personas que cuando están solas sienten un alivio muy específico. No porque no les gusten los demás, sino porque es el único momento en que pueden bajar la guardia completamente. En que no hay nadie para quien actuar. En que la tensión de sostener la versión se afloja y algo puede respirar con más libertad. Ese alivio, tan particular, también dice algo sobre cuánta energía cuesta sostener la versión pública de manera sostenida. Hay algo que también vale decir sobre el miedo al rechazo que está detrás de mucha de esta actuación. La hipótesis que opera, muchas veces sin ser consciente, muchas veces sin que se haya formulado explícitamente nunca, es que si mostrás lo que realmente pensás, sentís o sos, hay una probabilidad alta de que no sea bien recibido. De que la respuesta sea el rechazo, la burla,
la indiferencia, la decepción. Y frente a esa hipótesis, la persona precoz es la solución más eficiente disponible. Mostras una versión que tiene más probabilidades de ser aceptada y proteges lo que podría no serlo. El costo de esa solución es que nunca sabes si sos aceptado de verdad o si es la versión la que es aceptada. Y esa incertidumbre puede volverte cada vez más cauteloso, cada vez menos dispuesto a mostrar algo genuino. En un círculo que se retroalimenta. La actuación genera distancia, la distancia genera más actuación, y el yo genuino tiene cada vez menos oportunidades de aparecer y ser probado en el contacto con el mundo. La pregunta que queda, y que el bloque 4 puede comenzar a responder, es si hay una manera de interrumpir ese círculo. Y la respuesta es sí. Pero requiere entender de dónde viene la confianza en que lo propio puede sobrevivir al contacto con el mundo. Hay algo más que vale nombrar sobre la relación entre esta sensación y la soledad. Muchas personas que se sienten actuando viven una paradoja: cuantas más personas tienen a su alrededor, más solos se sienten. No porque la gente no esté, sino porque la gente está con la versión, no con ellos. Esa soledad específica, la de estar rodeado de personas que te conocen pero que en realidad conocen tu actuación, es una de las más difíciles de nombrar. Porque desde afuera todo parece bien, tenés amigos, tenés vida social, participas. Y sin embargo hay algo que falta que no sabes exactamente cómo pedirlo. Nombrar esa distancia, no como defecto sino como descripción precisa de lo que está pasando, es el primer movimiento para que algo pueda cambiar. No porque la actuación deje de existir de golpe, sino porque la conciencia de que está pasando ya empieza a crear un pequeño espacio entre lo que haces y quien lo hace. Hay una última cosa que vale decir sobre esta sensación antes de pasar a lo que puede cambiar. La actuación, cuando se lleva mucho tiempo, puede volverse tan familiar que se deja de notar. El piloto automático funciona tan bien que ya no hay conciencia de que está activo. Y paradójicamente, eso puede producir el efecto opuesto a la sensación de actuar, no que se sienta falso, sino que ya no se sienta nada en particular. Un entumecimiento específico. Una distancia de uno mismo que ya no duele porque ya no se nota. Si reconoces eso, la ausencia de la sensación más que la sensación misma, también dice algo sobre lo lejos que puede llegar el proceso. La sensación de actuar no se resuelve decidiendo ser más auténtico. No funciona así porque la persona que construiste no es un traje que podés quitarte de golpe. Es el resultado de años de ajuste, de aprendizaje sobre qué funciona y qué no, de decisiones que en su momento fueron completamente razonables. No se deshace con voluntad directa ni con una decisión de ser diferente a partir de mañana. Lo que sí puede cambiar es la relación con la actuación. Y lo que cambia esa relación es la experiencia, no el entendimiento abstracto. La experiencia concreta y repetida, de que mostrarte de verdad en ciertos contextos no produce el rechazo que esperabas. Esa experiencia no llega de golpe. Llega de a poco, en situaciones pequeñas, con personas específicas, en momentos donde el riesgo es manejable. Hay algo que vale nombrar sobre los vínculos que aflojan la persona. Hay personas en las que te encontrás sin la necesidad de sostener tanto la versión. Personas con las que algo en vos se relaja de manera que no es completamente voluntaria, sucede, no lo decidís. Eso no es coincidencia. Es la señal de que en ese vínculo específico hay algo que el sistema percibe como más seguro. Y esos vínculos, aunque sean pocos, aunque sean recientes, aunque sean imperfectos, son los que más contribuyen al proceso de recuperar contacto con lo propio. No porque esas personas te descubran ni te salven, sino porque la experiencia repetida de ser visto sin que pase nada malo, sin rechazo, sin corrección, sin la respuesta que temías, actualiza el sistema de manera gradual. Le enseña que mostrar algo genuino no necesariamente termina mal. Esa actualización no es intelectual. Es experiencial. Requiere tiempo y requiere repetición. Hay algo más que vale decir sobre la relación entre la actuación y la identidad en esta etapa específica de la vida. La identidad no se forma de una vez. No se forma de manera definitiva a los 16 ni a los 20.
Se forma de manera tentativa, experimental, con mucho ensayo y error, con contradicciones y cambios de opinión y versiones que se van descartando. Es completamente normal no saber todavía quién se es de manera definitiva. La sensación de actuar a veces viene de interpretar esa normalidad como un déficit personal, como si los demás ya supieran quiénes son con total claridad y solo vos estuvieras todavía construyéndote sin instrucciones. Pero el proceso de formación de identidad es exactamente así para todo el mundo. La diferencia es que no todos lo nombran. La sensación de actuar en esta etapa es una señal de que el proceso está activo, no de que el proceso fracasó. Lo que cambia cuando entendés esto es la urgencia. La presión de resolver ya quién sos, de tener ya una respuesta coherente para todas las preguntas sobre la propia identidad, se afloja un poco. Y cuando esa presión se afloja, paradójicamente, hay más espacio para que algo genuino empiece a aparecer. Porque la búsqueda desesperada de la autenticidad produce exactamente lo opuesto, produce más actuación, más esfuerzo por parecer lo que se cree que se debería ser. Cuando el esfuerzo baja, cuando la urgencia se reduce, algo más tranquilo y más propio tiene más chances de surgir. Hay algo más que vale decir sobre lo que pasa cuando el proceso de formación de identidad tiene espacio para avanzar. No produce una sensación de haber llegado a alguna conclusión definitiva. Produce algo más parecido a una mayor comodidad con la incertidumbre. La capacidad de decir no sé quién soy del todo todavía sin que eso sea aterrador. La posibilidad de cambiar de opinión sobre cosas importantes sin que eso sienta como una traición. La apertura a descubrir aspectos de uno mismo que antes estaban guardados porque no había suficiente seguridad para probarlos. Eso no es un estado que se alcanza de una vez. Es un proceso que avanza con cada experiencia de ser recibido sin ser corregido, con cada vínculo que hace posible bajar un poco más la guardia, con cada momento en que algo genuino aparece y no produce la catástrofe que se temía. De a poco, la persona sigue estando, siempre va a estar, pero empieza a ser más tuya y menos del miedo. Hay también algo que vale decir sobre lo que pasa en la relación con la soledad cuando este proceso avanza. La soledad que antes era alivio, el único momento sin audiencia, empieza a tener una textura diferente. No desaparece el alivio de estar sin tener que sostener la versión. Pero aparece algo más, la posibilidad de estar con uno mismo sin que eso se sienta vacío. De encontrar algo adentro que vale la pena estar. Esa experiencia, estar solo y no estar huyendo de uno mismo sino simplemente ahí, es una de las señales de que el proceso está avanzando en la dirección correcta. Volvamos al principio. Esa sensación de actuar. De estar en un momento y tener la sospecha de que lo que está ahí no sos del todo vos. De que si alguien pudiera ver detrás del telón, encontraría a alguien diferente, quizás más inseguro, quizás más interesante, quizás simplemente más real. Después de todo lo que vimos, eso tiene un peso diferente. No es evidencia de que sos falso. No es evidencia de que tenés un problema que los demás no tienen. Es evidencia de que el sistema aprendió muy temprano a adaptarse, y de que esa adaptación fue tan eficiente que a veces se pone en marcha